Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y RadioSat 94.5. Bienvenidos a esta nueva emisión de La Hora del Museo. Un gusto acompañarles aquí como siempre con temas de nuestra historia. Hoy día vamos a compartir con ustedes un tema que yo decía, ¿no? Antes de empezar aquí cuando venía llegando, que me siento profundamente interpretada. Me refiero a este libro que se llama Las Reinas de Estado. Está conmigo el día de hoy aquí su autora, Jacqueline Dusaillan. Bienvenida a La Hora del Museo. Un gusto que estés aquí con nosotros, Jacqueline. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes esta investigación que trae de todo este libro. Trae algunas publicidades de la época que va desde 1880 a 1930, en fin, una serie de cosas muy entretenidas y que me hacen pensar si realmente cuánto han cambiado las cosas. Jacqueline, este ha sido un tema de investigación tuya a lo largo de tu carrera, la publicidad, el consumo. ¿Por qué te interesaste por esta temática de la historia? Mira, la verdad que partí estudiando la licenciatura en Historia en la Universidad Católica. En algún minuto tenía que hacer un trabajo de investigación que era en base a prensa. Y viendo las editoriales, algo así era lo que tenía que hacer, pero yo me di cuenta que me quedaba pegada en los avisos publicitarios y que los encontré fascinantes. Y ahí me di cuenta que en realidad nadie se había fijado en ellos como objeto para la historia. Entonces mi primera tesis de licenciatura la hice precisamente en los avisos publicitarios. Y de ahí seguí, y Las Reinas de Estado en realidad es un libro que nace de mi tesis doctoral, en que retomé los avisos con muchas otras fuentes para abordar el tema vinculado con el consumo, con las tiendas, con el comercio minorista, con la ciudad, etc. Partió de ahí. ¿Por qué Las Reinas de Estado? A ver, es un juego de palabras un poco porque Estado es la calle Estado y las reinas son tanto las grandes tiendas, que en la calle Estado se concentraron en un momento las mejores tiendas de Santiago, y las reinas son las consumidoras porque esas grandes tiendas tenían o buscaban principalmente a las mujeres como presas, atraerlas hacia la tienda mediante una serie de mecanismos que hoy día llamaríamos de marketing, en fin. Pero que en ese momento a lo mejor de manera mucho más intuitiva se dieron cuenta que había que dirigirles aviso a las mujeres, que ellas eran las principales, dentro de la familia eran las que tomaban muchas veces las decisiones de consumo, por lo tanto a ellas había que apuntar. Entonces esas son las verdaderas reinas. Bueno, empiezan a figurar como ¿cómo decirlo? Como clave para el marketing, me imagino. Absolutamente, absolutamente. Desde entonces. Y la calle Estado, yo pensé que era mucho más contemporánea, no desde ese entonces. No, la calle, al principio del libro yo hago como un mapeo del comercio, y lo que hice fue tomar las matrículas de patentes comerciales, fue un trabajo de años, en que localicé los puntos de venta, los establecimientos de distinta naturaleza, y los fui ubicando sobre el plano Santiago. Eso lo hice en 3 tiempos como para ver cómo eso iba evolucionando. Y precisamente ahí me di cuenta, depende del tipo de establecimiento evidentemente, pero había una clarísima concentración en la vereda sur de la Plaza de Armas y en toda la calle Estado. Después habían otras en el norte de Santiago y en San Diego, pero la zona de la ciudad donde se albergaba el comercio de la moda, de joyería, es decir, el comercio más refinado, era precisamente a lo largo de la calle Estado o cerquita, digamos, ese era el centro comercial. Qué increíble, ¿eh? Por ahí entonces circulaba todo lo que era el comercio de ese entonces. Quiero que vamos como desentrañando toda esta historia. ¿Qué pasa con la modernización del comercio? ¿Empieza ya una era en que nos empezamos a poner capitalistas? ¿Qué va pasando, digamos, socialmente o el espíritu de la época que hace que nos pongamos a la vez a consumir más, que aparezcan estas ideas que para la época no sé si se llamaban así, pero del marketing, de atraer a las mujeres consumidoras? Mira, lo entretenido de esto, Sofía, es que
confluyen o se cruzan una serie de cosas, que es lo que a mí me costó mucho al final escribir el libro, porque era un poco de todo para armar un relato. Y es porque, si nos vamos un poquito más para atrás, con la revolución industrial se empieza a producir a escala de la época, digamos, una serie de productos cada vez más diversificados, pensados en distintos usos, distintas necesidades, pero como eran a escalas, la producción era a escala masiva, más masiva de lo que se conocía hasta entonces, digamos, una producción a escala, tenía que llegar al consumidor final a través de una serie de medios. Uno de esos medios es la publicidad, que lo da a conocer, y otro es el punto de venta, finalmente. Entonces, en una ciudad que empieza a crecer, la ciudad de Santiago, piensa tú, no sé, pues 1843, que cuando yo más o menos parto esto como en 1880, Chile tenía 1.700.000 habitantes. Entonces, en los años 20, Santiago era 500.000 personas, una cosa así, que nos parece muy poco, pero en un momento en que realmente empiezan a crecer, sobre todo con el movimiento de campo a ciudad, las ciudades en general empiezan a crecer mucho, se empiezan a dar dinámicas sociales que a lo mejor se daban antaño, pero no tanto, que es lo que se conoce como la modernización de una ciudad. Se concentran lugares más de lujo, los arrabales alrededor, por lo tanto hay diferenciaciones sociales más o menos relevantes, y empieza lo que se ha estudiado mucho, el tema de la emulación, es decir, aquí hay el consumo, las formas de consumo empiezan a ser un mecanismo para tú construir tu propia identidad en este mundo urbano entre personas cada vez más desconocidas. Entonces tú como que te construyes de alguna manera, y en ese sentido el consumo es clave, y el consumo de ciertos artículos más clave todavía, por ejemplo las modas. Entonces, esto no se entiende sin el desarrollo urbano, sin el desarrollo de la producción, por supuesto, y las tiendas, y en este caso específico, en las grandes tiendas, viene a ser desde el comercio la respuesta a esta producción, a esta demanda de parte de una población que crece y se hace más compleja. Bueno, no ha variado mucho hasta el día de hoy, seguimos asociándonos a ciertas marcas para estatus. Sí, exactamente. Lo vemos mucho el día de hoy. ¿Hacia dónde mirábamos en Chile? ¿Quién era el polo de la moda o de dónde venían estas tendencias? Mira, clarísimamente París. Ese Claro. era el norte, literalmente, donde se miraba la sociedad chilena, la sociedad, por supuesto, de las élites. Y eso va a cambiar más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, ya empieza a ser un poquito antes, pero ya cuando es evidente es después de la Segunda Guerra, con la cultura norteamericana que empieza a ser mucho, o estadounidense, si tú quieres, mucho más fuerte, y ahí hay un retroceso a la cultura francesa, no es tan evidente, hay por supuesto un traslape de cosas, pero lo que en algún momento París significó moda, sofisticación, pero también modernidad, la posta la va a pasar Estados Unidos, pero donde lo moderno va a ser en el fondo la marca registrada, lo más fuerte, la aspiración de... En el caso de las mujeres se ve muy claramente, la aspiración de la mujer moderna en un comienzo eran las sufragistas inglesas, por ejemplo, mujeres, la New Woman, mujeres que manejaban, en fin, que hacían cosas distintas, eso todavía era Europa, pero cada vez empieza a verse con mayor claridad la influencia de Estados Unidos. En todo, no solo en la ropa, ¿no? Ya empieza a cambiar el mundo, empiezan a cambiar estos poderes que manejaban el mundo por entonces. Exacto. Bueno, París, siempre hay referente de la moda. Jacqueline, te quiero invitar a que hagamos una pausa para seguir conversando el día de hoy sobre las reinas de Estado. Ya nos decía Jacqueline, nuestra invitada del día de hoy, que hace referencia a la calle Estado, donde hasta el día de hoy, bueno, hay tiendas, principalmente zapaterías, y sigue habiendo público, sobre todo femenino, luego de más de 100 años de los hechos que relata este libro que tengo aquí el día de hoy. Vamos entonces con la pausa y ya regresamos.
Hoy estamos conversando con la historiadora, doctora en historia Jacqueline du Saillant sobre su último libro que se llama Las reinas de Estado, que habla de las mujeres, el consumo, esta ciudad moderna que iba creciendo y que hace un rato decíamos miraba a París como polo de la moda, por allá por el 1880 hasta 1930. Jacqueline, te quería preguntar, esta ciudad que tú nos comentabas, Santiago, cómo empieza a crecer, tenía alrededor de 500.000 habitantes, estaban estas mujeres que querían tener una moda como la de París. ¿Cómo? Porque yo pensaba que se usaba mucho a lo mejor, no tanto comprar, sino las modistas, por ejemplo. Entonces, ¿cuál era el público que tenían estas tiendas? Porque me imagino habrán sido las mujeres que podían tener el dinero para ir ahí. ¿Cómo era este día a día, por así decirlo, del comercio en el centro de nuestra ciudad? Era bien buena tu pregunta, porque precisamente, bueno, las mujeres siempre han salido a comprar, eso es un hecho, y no solamente porque sean consumidoras, sino que por el rol que ejercen de dueñas de casa. Y en el centro de Santiago pulularon, en la colonia hay registros de mujeres que salen a comprar diariamente, o sea, no era extraño verlas circular. Pero acá lo que empieza a cambiar es que se genera un modelo de establecimiento comercial, que es la gran tienda por departamento, en que está pensada para atraer sobre todo un público femenino, en primer lugar. Entonces le ofrecen una serie de servicios que sirven de enganche, que la atraen. Por ejemplo, música ambiental, por ejemplo, la posibilidad de tocar los productos, que estén los precios marcados y fijos, que eso no era lo habitual. Muchas veces tú entrabas a un establecimiento, te encontrabas con un aparador, un vendedor detrás y tú no tenías acceso. Entonces, en el fondo, tú ibas literalmente a comprar algo. Pero esto va a ir generando la posibilidad de salir, la distinción que yo hago es salir de compras, que ya es una forma de esparcimiento, es una forma Claro. de usar la ciudad muy distinta. Entonces, es clave el modelo que dan estas grandes tiendas al acoger a estas mujeres y de retenerlas durante la mayor cantidad de horas posible. Entonces eso obviamente generó un montón de cuestionamientos en la época, sobre todo en 1870, 1880, hay muchos artículos de distintas naturaleza que hablan de que la mujer está abandonando el hogar, que se está yendo a las tiendas, se está yendo a consumir, que es decir, es una frívola pero desatada. Y hay mucho que se le condena mucho el lujo. Entonces, las grandes tiendas, de alguna manera, eso es lo que yo pude ver a través de los avisos, cogieron el guante, se hicieron un poco cargo de eso, pero a su favor. Es decir, sea usted la mejor dueña de casa, venga a nuestra tienda, sea la mejor madre, venga a comprar lo mejor para sus hijos. Entonces, le dieron, te das cuenta, un giro, pero siempre preocupándose de este rol tradicional de compra de la mujer. Lo hicieron muy inteligentemente en ese sentido, si tú quieres. Entonces, la vida urbana empezó a, que eso es lo bonito de alguna manera, empezó a girar mucho en torno a el consumo, pero con una cuestión que tiene que ver más que el consumo en sí mismo, sino que estos establecimientos empiezan a ser espacios de sociabilidad urbana. Es decir, son mujeres ahí que se encuentran, hacen vida social y no son todas necesariamente de la élite. Por ejemplo, interesante. Una de las primeras grandes tiendas, Rocío, es la Casa Francesa. Estoy hablando mediados del siglo XIX, 1850 por ahí, de estas grandes tiendas, de este modelo. Y empezaron a ser atendidas por mujeres, que eran básicamente mujeres de clase media, diríamos clase media, media baja, en fin. Y fíjate que llamó tanto la atención que estos establecimientos fueran atendidos por mujeres, que muchas personas, hombres incluidos, iban a estas tiendas a ver a estas mujeres atender. Es decir, eso ya llamó la atención. Por lo tanto, ahí la mujer está a ambos lados, digamos. Es un trabajo para muchas de ellas y también es este espacio de consumo para otras. ¿Queda alguna de esas tiendas hoy día de retail, decimos, ¿no? No sé si sería
cuando se forjaron algunas de las grandes tiendas que se mantienen el día de hoy? A ver, las primeras desde mediados del siglo XIX en adelante, que eran, bueno, que te mencionaba, Casa Francesa, ya no. Casa Musart es una que ha sobrevivido, pero es otro modelo, otra cosa. Gatti Chávez, que Claro. desde 1910 tampoco, duró hasta el año 52. Casa Prat tampoco, que fue una de las más importantes antes de que llegara Gatti Chávez. Y después hay otra como camada de estas grandes tiendas, que es Casa García, Los Gobelinos, en fin, que también desaparecieron. Pero hay dos que nacieron en esas épocas, pero con orígenes distintos. Una que es Falabella, que sí existe en la actualidad, pero nació como sastrería. Entonces, tú ves los avisos y normalmente era sastrería de Falabella. Y Mueblería París, que después ambas, si bien tienen orígenes totalmente distintos, se dieron cuenta de este fenómeno y ambas incluyeron la moda femenina, que finalmente ese era el enganche para realmente transformarte en una tienda por departamento de cierta relevancia. Ese departamento no podía no estar, el vestuario femenino. Y bueno, y es así sobreviven con ese modelo. Bueno, hasta el día de hoy. ¿Cómo estaban armadas estas casas? ¿Qué era lo que vendían? ¿Uno podía ir a comprar telas? ¿Qué ofrecían? A ver, de todo, y depende de los tamaños, pero por ejemplo, yo hice el registro de algunas de ellas. Una es Casa Prat, ver cuántos departamentos tenían. Podían tener hasta 50 departamentos distintos dentro de las tiendas. No sé, vestuario, hombres, mujeres, niños, línea blanca, alfombras, decoración. Casa Prat, por ejemplo, vendía artículos para sacerdotes, casullas, y todo eso sale en los avisos publicitarios, copones, que yo decía, no puedo creerlo. En tienda por departamento se vendían. Eso no lo encontré en otra, solamente en Casa Prat. Entonces eran bien variadas. Y la arquitectura, por lo tanto, como se empiezan a organizar de esa manera por departamento, es decir, muchas cosas bajo el mismo techo, si tú quieres, la arquitectura tuvo que empezar a adaptarse a este modelo de negocio. Y las primeras, las más chiquititas, o que partieron más chiquititas, como Casa Francesa, que parte en Valparaíso, en Santiago, está en el Pasaje Mate, empieza a tomarse, digamos, los locales de al lado, empiezan a crecer hasta que llega un minuto, lo mismo le pasó a Casa Prat, llega un minuto que hacen una construcción adaptada a este formato. Y ahí la cosa arquitectónica es súper interesante porque tienes que construir con materiales de la época, con los sistemas de construcción de la época, tienes que construir un espacio que te permita una cierta flexibilidad espacial interna, que puedas ir corriendo algunas cosas. Tú te fijas en las grandes tiendas hasta el día de hoy, de repente entras y como que cambiaron todo, y lo único que está sigue en la misma parte de la escalera y todo lo demás lo modifican. Bueno, el mismo modelo era entonces, que algunos se pueden achicar, otros agrandar. Entonces hay cierto tipo de arquitectura que empezó a prestarse. Obviamente aquí nada se inventó, se adaptaban cosas que ya estaban en París, en Estados Unidos también, en Chicago habían algunas de estas grandes tiendas, pero sobre todo el modelo que se tenía en mente al principio era una tienda parisina que se llamaba Bon Marché, y que eran con ventanales grandes. Todo eso es una novedad de la época, y con estas grandes disposiciones internas, en fin. Qué lindas deben haber sido esas tiendas. ¿Hay Preciosas. alguna de estas arquitecturas que quede en pie aquí en Santiago? En Santiago, en París quedan varias, y vale la pena, quien tenga la suerte de ir, hay que ir a verlas porque son Lafayette, la Galería Lafayette, Bon Marché, la Samaritaine, en fin, son varias, que las más antiguas son construcciones de perfiles de fierro, pintados con estas grandes vidrieras, en fin. Y lo que queda en Chile es una que fue la Casa Riedel, que se conoce como el edificio comercial Edwards, que está en la Plaza de Armas y en Estado, que es un edificio precisamente de perfiles metálicos, que tiene una cúpula que da justo hacia la plaza, que ahora no sé, fue farmacia. Una farmacia parece. Sí, fue farmacia, fue tienda de ropa de guagua, no sé en qué está ahora últimamente, pero ese edificio es una joyita. A nosotros en Chile, que se nos cae todo con los terremotos,
y lo que no votan los terremotos lo votamos igual, con la picota. Esa es una joya porque precisamente responde en un tamaño más pequeñito. Bueno, estas tiendas tampoco eran enormes, como las de Buenos Aires, por ejemplo, o como las de París, más chiquititas, pero en el fondo era el mismo principio rector, Claro. digamos. Tienda por departamentos. Bueno, ahí han intentado devolverle un poco esa identidad original a esa esquina, a pesar de que los negocios que funcionen no sean los originales, pero al edificio al menos. Vamos a hacer una pausa, Jacqueline, y ya regresamos nosotros el día de hoy hablando sobre esta historia del consumo de las mujeres, el mercado hace ya más de 100 años. Ya volvemos. Regresamos aquí conversando con la historiadora Jacqueline du Saillant sobre su último libro. Estaba mirando yo aquí algunas publicidades, la calle Alameda, esquina San Antonio, no sé si lo alcanzan a ver, pero bueno, muy diferente a lo que es el día de hoy. Hay tiendas por departamento justo en esa esquina, pero claro, aquí está maravilloso. Jacqueline, lo que vendían ahí era producido aquí en Chile o era importado? ¿Cuál era además la expectativa de quienes iban a comprar a estas tiendas? Las dos cosas. Es decir, en general se vendía mucho más las cosas importadas. Es decir, en moda, por ejemplo, mucho era importado, pero tenían talleres internos. Las más grandes tenían talleres de confección. Entonces era un mix. Y lo otro que en el caso, por ejemplo, de las modas femeninas, que fue necesario porque ahí el concepto de prêt-à-porter, que en el fondo es llegar y ponérselo y comprarlo, claro, que es lo que uno está acostumbrado, listo para usar, que necesita ciertas tallas estandarizadas, en fin, que es lo que estamos habituados nosotros. Eso no existía porque la moda, sobre todo la moda femenina, no lo permitía mucho. Por ejemplo, en moda masculina se estandarizó más tempranamente de hacer confección en masa, digamos, porque piensa tú lo que es vestir un ejército. Entonces claro, tienes que hacer mucha ropa hecha en grandes cantidades y tienes que estandarizar. La ropa o el vestuario femenino, el cambio de siglo, del 19 al 20, todavía eran muy ajustadas con corsé, entonces no se presta para ese tipo de confección, tenía claro, que ser en la persona precisa. Entonces sí descubrí yo en esta investigación que algunas de estas tiendas tenían un departamento de confección y hay cosas que se compraban como cortes hechos, entonces se adaptaban acá en el departamento de confecciones. Y en la medida en que la moda femenina empieza a cambiar, empieza a soltarse en los años 20, se presta un poquito más para la confección más en masa, ¿no? En masa, como más en serie, con distintos talles, en fin. Pero claro, el enganche era las cosas importadas. Pero ahí hay unas trampitas. Por ejemplo, ya está documentado, hay telas, las telas chilenas, estoy pensando, por ejemplo, de oveja tomé, esas lanas son de muy buena calidad, claro, pero a la gente le gustaba comprar telas de lana inglesas. Entonces, muchas veces telas chilenas decían que venían de Inglaterra. Entonces había que dar vuelta, había que venderla de alguna manera. Entonces, eso te dice como de repente ya no importaba tanto la calidad, sino que el origen. Sí, bueno, parte de esta imagen que siempre queremos vender, así como el día de hoy hay tanta gente que usa ropa con marca falsificada o, claro, es lo mismo. No sé, estoy pensando en un lagarto gigante en vez del tamaño original. Exactamente. De hecho, hay documentos que dicen que las mujeres en la época usaban los vestidos como doblados, o sea, sin planchar, digamos, o sea, como medios doblados, y era para que se viera que venían llegando de París. Es decir, venían doblados en el baúl. Recién sacados. Recién sacados, o sea, ni siquiera alcancé esas con cosas. Etiqueta. Exacto, pero si tú piensas, hoy en día no es lo mismo, lo que decías tú, exhibir el logo, y ciertos logos, por supuesto, claro, de alguna manera juega un poco a construir tu propia identidad, yo soy así, lo mismo, una cosa muy similar. Jacqueline, ¿dónde encontraste todos estos datos que son muy entretenidos y bueno, además uno se mira como en un espejo, la sociedad de hoy día con la de ayer, que no ha cambiado? Es lindo recorrer el libro porque uno además ve ciertas calles, las modas, las publicidades de la época. ¿Cómo conseguiste todo esto?
Mira, ese fue un tremendo desafío, yo diría que fue el gran desafío porque cuando yo, por ejemplo, cuando presenté el proyecto de tesis, como que me dijeron, usted no tiene tema, no tiene fuentes. Yo sabía que lo podía hacer porque, como te contaba, yo ya venía trabajando el tema de los avisos y sabía que podía sacar mucho material de ello. Pero claramente era un desafío porque no hay, muchas veces nosotros los historiadores trabajamos con un archivo. Voy a hacer la biografía de no sé quién, tengo el archivo, tengo las cartas, en fin. Acá no había nada de eso porque no existen los archivos de estas grandes tiendas. Eso Claro. eran privados, no sabemos dónde están, nunca me he encontrado con cosas, por lo tanto el desafío era enorme. Y eso significa que las fuentes tenían que ser súper diversas. Una de mis fuentes constantes fue la publicidad, los avisos publicitarios en que tú puedes sacar de todo, desde los productos que se ofrecen, dónde está la tienda, la ubicación de la tienda, los precios, iconografía, los argumentos publicitarios que se utilizaban. Es decir, hay mucha información que tú puedes sacar de cada aviso, o de algunos más que otros, evidentemente. Pero también, por ejemplo, vi novelas, libretas de cuentas de mujeres, que esas son una joya, Claro. una joya. Hay una, por ejemplo, que me prestaron, porque eso normal, no están en ninguna parte, te las prestan Por datos. por datos. Tú estás trabajando algo y valen oro. Y recuerdo una mujer que era tan obsesiva que anotaba incluso los medicamentos que se tomaba. Entonces decía, me tomé hoy un carbón veloz, que era uno de los avisos que yo he visto 1000 veces. Me puse calcetín en la tarde, me lo saqué porque cuenta todo, su día a día, entonces era genial como para seguirla. Y otras que anotaban las compras para el marido, para las hijas, que también para hacer historia del consumo es súper relevante. Las fotografías para mí era otra fuente importante, las matrículas de patente, de pago de patente comerciales en las ciudades, y esas las usé para hacer los planos que yo te contaba, para ver cómo se mueve, Claro que se están aquí distribuye. al inicio del libro. Claro. Entonces, desde el punto de vista de las fuentes, hay de todo. Es decir, tú hay que cruzar un montón de cosas distintas porque no había buscar debajo de las alfombras, era literalmente. Hasta guías telefónicas revisé. Claro. Estoy mirando yo aquí los mapas donde están claritos estos centros neurálgicos del comercio. Qué lindo debe haber sido. Además, con todo lo que como negocios aledaños ya que por ahí va el público. Te quería preguntar por uno de estos capítulos que tiene que ver con la cultura del consumo. Llega un poco a la conversación que teníamos al inicio de esta entrevista. ¿Cómo era antes? Porque si las mujeres, pienso yo, estaban como guardadas en la casa, a lo mejor no tenían acceso a dinero, no sé si este dinero, me imagino, habrá sido de sus maridos, padres. ¿Cómo es la mujer chilena en esa época como sujeto de consumo? A ver, lo que yo he visto es que las mujeres nunca estuvieron demasiado ajenas al tema del consumo. Como te decía, muchas veces dentro de la familia, ellas toman muchas decisiones que tienen que ver con el consumo, al menos para la familia. Es decir, como dueñas de casa, como mamás, le compran incluso muchas veces la ropa al marido, en fin, es decir, toman muchas decisiones, por lo tanto eran un blanco para los avisos. También hay que pensar que las mujeres estudiaban economía doméstica. En el liceo era uno de los ramos, de hecho, antes, porque eso después en los años 20 cambió, pero las mujeres, por ejemplo, mientras los hombres tenían cursos de dibujo y de constitución, las mujeres eso se les pasaba por economía doméstica y labores de aguja. Ese era el ramo equivalente, o sea, claramente era una educación diferente, después eso se va a ir modificando. Entonces, a mí me sorprendió ver en algunas de estas libretas de gastos que llevaban las señoras, que manejaban bastantes datos de economía a nivel doméstico. Ingresos, egresos, cosas incluso bastante más sofisticadas de lo que yo me habría imaginado. O sea, sabían harto más de lo que uno cree. Y por lo tanto tenían una cierta preparación y por lo tanto a estas mujeres se sabe cómo ofrecerles. Claro. ¿Y cómo se les ofrece? Ofertas, liquidaciones, es decir,
haga bien la pega, sea ahorrativa, etcétera, claramente. Pero además hay otra cosa importante y es que, claro, muchas de ellas gastan, sobre todo en el caso de mujeres de élite, el dinero, digamos, proviene el dinero familiar que proviene del trabajo del marido. Y muchas de ellas tenían cuentas en estas grandes tiendas, entonces yo revisé varias cartas en que empiezan las cobranzas y los maridos desesperados, pero como se te ocurre haber gastado, comprar cortinas y esto y lo otro, y ella pasaba el papelito después, llegaban a cobrar. Pero en este periodo, como yo cubro un periodo hasta los años 30 y ahora he seguido estudiando esto, empezamos a ver mujeres de clase media, mujeres profesionales, y mujeres también de élite que empiezan a trabajar. Entonces tienen un ingreso propio. Su propia plata. Exactamente. Entonces ahí el consumo bueno, con menos culpa, quizás. Claro. Jacqueline, quiero que sigamos hablando más en detalle. Vamos a hacer una pausa el día de hoy conociendo estas mujeres buenas para las compras de 1880 a 1930, que es el periodo que investiga, analiza este libro que tengo aquí en mis manos. Ya volvemos. Estamos hablando de las mujeres de ayer, yo pensando en cómo soy hoy. Como decía hace un momento, me veo reflejada en muchas de las páginas que aparecen aquí. Me dio mucha curiosidad, Jacqueline, esto que mencionabas de que tenían cartas o cuentas de crédito en estas grandes tiendas de la época. Me gusta eso de poder conocer cómo funcionaba todo el negocio, por así decirlo, porque también veo que a lo mejor de una manera más rudimentaria, pero no ha variado mucho al día de hoy. Además, tú decías que las mujeres tenían bastante conocimiento de llevar las cuentas, llevar las finanzas personales. Me da curiosidad también saber, yo no anoto nada, hay gente que es más ordenada. No, acá en general, claro, eran bien uno ordenaditas. con la tarjeta de crédito, y hoy día que ya el billete está desapareciendo totalmente, como que uno pierde la noción. Me imagino que para la época era importante tener estas nociones, o qué era lo que se esperaba del manejo del dinero por parte de las mujeres. Mira, es difícil saber el funcionamiento interno de estas grandes tiendas, por lo que te comentaba anteriormente, que no hay archivos, no hay registros. Entonces, a todo yo he ido llegando de manera indirecta. Y una manera fue que en algún minuto se me ocurrió, desesperada, porque yo decía, ¿cómo conozco el funcionamiento de adentro? Yo dije, tiene que haber habido un robo. Alguien tiene que haber robado dentro de algunas de estas tiendas, por lo tanto, empezar a revisar archivos judiciales de la época, mirando. Protomecheros. Claro, exactamente, un protomechero de la época. Entonces, hasta que logré encontrar un robo dentro de una de estas grandes tiendas, ya en el expediente, digamos, iba adjunto los mecanismos internos, los protocolos, etcétera, de la tienda, cómo tenían que comportarse los vendedores, en fin. Entonces, ahí agarré una hebra y empecé a descubrir algunas cosas. Y una es que, por ejemplo, hay mujeres que tenían ya tantas deudas que ya no se les cerraba el crédito. Pero hay cosas también interesantes, que los vendedores tenían que estar discretamente vigilando, pero ellos no podían discriminar por la presencia. Y eso a mí me parece súper interesante porque en el fondo es súper democrático. Claro. Es decir, les decía, puede venir una persona que a lo mejor no se ve muy rica o muy elegante, pero no sabemos. Puede ser un cliente de todas maneras. Tiene derecho a vitrinear. Exactamente. No, a vitrinear y de repente también compraban. Entonces, son muy de puertas abiertas, literalmente de puertas abiertas, aunque con un ojo vigilante, evidentemente. Si sabían que, porque además, piensa tú lo que era de repente de entrar, de pasar de ese viejo modelo detrás del mesón a pasar un modelo en que tú puedes tocar las cosas, claro. Era una tentación grande para el ratero. Pero claro, era eso una cuestión súper interesante de las formas de funcionamiento, porque puertas abiertas, toque, mire, y algunas cosas muy delicadas estaban bajo vidrio. Pero, por ejemplo, la Casa Francesa, cuando recién parte,
cada 3 días aparecía un aviso en el diario que dice mañana va a estar cerrada Casa Francesa porque tenemos que ordenar. Ah, claro. Claro. Entonces ahí tú te das cuenta porque estaba recién partiendo el modelo. Entonces imagínate, ¿qué hago? Pero un desastre, po, un desastre. Y después obviamente empieza a profesionalizarse, muchos empleados, cada empleado con distintas labores, en fin. Entonces tenían una estructura y una organización interna importante. Y esa yo sí encontré un documento que es del año 1874 de un francés que vino, jurando que traía la papa, digamos, vino a Chile a instalar el modelo de las grandes tiendas. Entonces él buscaba financiamiento y pude encontrar ese documento, cómo él describía este modelo de tiendas, cómo era la lógica, cómo funcionaban, cómo tenían que organizarse internamente, etc. Y después se dio cuenta que ya estaba y terminó él abriendo una tienda bien chiquitita, pero como te digo, era bastante profesional, era ordenado al final. Sí, bueno, un modelo que con sus variaciones se mantiene al día de hoy. Estoy mirando yo aquí otra foto, que me aparece la palabra mercería. Me parece escuchar a mi abuela, se me había olvidado eso. ¿Qué era una mercería? ¿A qué se referían con eso? Mercería, en el fondo, es tiendas de... Lo que pasa es que las diferenciaciones de la época, claro, están estandarizadas y ya hay algunos, la mercería que podía ser una cordonería, claro, pero que tenían un poquito de todo. Era los bazares, por ejemplo, claro, que era un poquito de todo. Había un bazar que era una juguetería, pero que puedes encontrar cualquier cosa. Ahora, por las patentes, obviamente tiene que haber un ítem que predomine para que te puedan jerarquizar en una... Depende de lo que tú seas y el tamaño que tenga, es el impuesto que pagas. Pero estas vitrinas de la mercería en Ahumada. Sí. ¿Te encontraste con algún detalle? Porque también aquí hay descripciones de las vitrinas o cómo están decoradas o montadas las tiendas. ¿Hay algo que te hubiera llamado la atención de cómo se veían esas tiendas para la época? Hay fotografías que son súper interesantes. Hay algunas en que muestran el viejo modelo de venta, que era el modelo tradicional, que puede haber venido desde la colonia, y que es un modelo muy del mundo árabe, si tú quieres, que es todo colgando, todo exhibido, incluso en la vereda. Entonces está el vendedor afuera, en la vereda, las alfombras, todo colgando las telas, y como que al cliente casi que como que lo agarran. Y empieza muchas veces el regateo, y ese es como el típico modelo, y hay muchas fotografías, o sea, eso más o menos persistió, de ese viejo modelo. Estas otras tiendas de partida empiezan a tener vitrinas, que eso uno no siempre era así. Al principio la vitrina era una ventanita, la ventanita de una casa que se adaptó para el comercio, entonces eran abarrotadas, es como tú ves muchas veces en pueblos en Chile, lo mismo, como que se quedaron congeladas en el tiempo, y tú ves una ventana en que ponen todo lo que pueden. Sí. De exhibir, ¿sí o no? Sí. Todo. Y después empieza ya la decoración de las vitrinas, y ahí, por ejemplo, Gatti Chávez, para algunas fechas las decoraciones eran insólitas. Entonces, preciosa, está entre medio, se empieza a expandir el uso de la electricidad. Entonces, imagínate lo que tiene que haber sido eso, cuando había muy pocos edificios iluminados en Santiago, que de repente empiecen a iluminarse estas vidrieras. Era mágico, era un mundo completamente mágico. Por eso también se habla de la democratización del lujo, porque tú podías entrar en estas grandes tiendas, comprar a crédito alguna de estos de productos que si no jamás en tu vida los habrías podido tener. Entonces el acceso a estos mundos un poquito como de fantasía, que por último podrías estar unos minutos disfrutando de algo que era a lo mejor muy distinto de lo que pasaba en tu medio, en tu casa. Estoy mirando yo aquí estas fotos, ¿no? La sombra, ventas al contado, claro, dice. Esa es la típica, que creo que tiene un personaje al vendedor afuera y... Así es. Sí, esto ¿cierto? Sí parece como un bazar árabe. Exactamente. Sí, exactamente. Sí. Qué distinto y qué interesante. Además es una faceta de la historia que es poco estudiada. Sí, mira, cuando yo partí estudiando esto no tenía nombre. Entonces cuando yo decía... A ver, ¿qué es lo que te dedicas? ¿A qué te has especializado? Tenía que como que explicar, porque en el fondo es
No es historia económica lo mío, es Ujú. historia social, es historia del comercio, es historia de la mujer, Claro. es historia del consumo, historia cultural, es decir, es una mezcla de todo eso. Entonces, hoy en día tiene un poquito nombre, se llama historia del consumo, pero claramente tiene todos estos cruces que tiene que ver con historia urbana, con historia de la mujer, en fin. Entonces, es un poquito de todo. Yo eso es lo que encuentro fascinante. Sí. Ahora, Totalmente. sí. Es lo fascinante de recorrer las páginas de este libro que se llama Las Reinas de Estado. Jacqueline, solo para cerrar, ¿en qué estás enfocado hoy día? ¿Igual en la historia del consumo en otros ámbitos? Mira, sigo más o menos en eso, pero estoy en un proyecto bien ambicioso, que es hacer una historia de los hábitos de consumo. Quiero meterme más en los hábitos de consumo de los chilenos, pero en un plazo mayor. Estoy partiendo en 1850 para terminar en 1950. Gran parte a través de los avisos publicitarios, no exclusivamente, porque obviamente tengo que cruzarlo con otras cosas, pero esa es mi mirada. Quiero ver, ya estoy trabajando en eso, qué se le vende a la familia chilena, qué tipo de productos, cómo han ido cambiando las necesidades, cómo se les vende, o sea, no solamente qué productos, sino que cómo se les vende, cómo se les ofrece, cuál es el enganche. Y no solamente a nivel de familia, sino que al niño, me interesa mucho el niño como consumidor. La mujer la tengo un poquito más estudiada, pero ahora quiero llegar hasta 1950, que hay cambios interesantes. El hombre, el padre, empiezan a aparecer, por ejemplo, en los avisos publicitarios. Yo estoy segura que tú has visto, de repente en los años 40, unos papás bien formales, pero sentados, fumando al lado de los hijos, jugando Claro. en el suelo. Entonces empieza esa paternidad un poquito más cercana. Eso no figuraba antes, era muy poco. Entonces estoy metida en eso, hacer una historia de los cambios en los hábitos de consumo de los chilenos a través de los avisos. Interesantísimo. Además, me imagino a encasillar, a clasificar cada persona por separado. Bueno, hoy día en el marketing hay y en la política, ¿para qué decir cuando pensamos en los votantes, por ejemplo, unas clasificaciones muy milimétricas? Exactamente. Jacqueline, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en La Hora del Museo. Muchas gracias a ti por la invitación. Nosotros nos despedimos aquí con el libro en mis manos, Las Reinas de Estado, de la calle Estado, que todavía sigue ahí llena de zapatería y con bastante público. Nos acompañó el día de hoy la historiadora Jacqueline Dusaillan. Nos despedimos y nos encontramos en la próxima emisión de La Hora del Museo. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia.